muy bonitos que en otra ocasión y bajo otras circunstancias me gustaría visitar, porque la verdad que es súper bonito. Guatemala es súper bonito. Entonces, la travesía para mí comenzó en México. En México. En México. México, porque desde que entramos nosotros, bien me recuerdo que entramos por Tapachula. Por Tapachula, entonces, y ahí ya se empieza a notar el racismo o las malas intenciones de muchas personas, o sea, no todos, ¿verdad? Porque un saludo para México, para todos los mexicanos, porque también, o sea, yo soy de los que cree que si un mexicano te da la mano, o sea, no hay más evidencia de que un mexicano te diga mi casa es tu casa, y ahí vos sentís el cariño, el afecto que te ofrece un mexicano. Entonces, sí. Un saludo para los mexicanos y ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Pip! Pero no todos. Claro. Como repito, porque sí, ahí notaba bastante de que muchas personas tienen cierto grado de racismo para nosotros los centroamericanos. Sí. Entonces, lo noté en la frontera cuando no nos querían dejar pasar. Entonces, bueno, salvadoreño que se respeta busca la forma de pasar, por la buena o por la mala. Pero uno tiene que pasar. Porque nosotros somos cachimbones. Entonces, bueno, no pudimos por ahí, no pudimos por las buenas, pues entramos a las malas. Como debe de ser. Sí, y entonces, me recuerdo de que nos subieron a una terminal, llegamos a una terminal que íbamos a viajar de ahí, desde Tapachula, si no me recuerdo, era hasta, lo siento, se me olvidó el nombre. Pero es un estado de México. Era un estado de México. El caso es que ahí nos iban a esperar y ahí nos iban a ir a traer. Entonces, bueno, nos fueron a traer, nos llevaron, nos subieron a un microbús, como le decimos, a una combi, como le dicen allá en México. Y lo gracioso era que no solo íbamos nosotros, era como un grupo de como de 15 personas, entre ellos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños. Entonces, y algo que yo pude notar es que cuando uno está en esa situación, uno siempre busca apoyo en su nacionalidad, en sus paisanos. ¿Qué hubo, paisa? A la hora de los descansos, o sea, se hacían los grupitos y los salvadoreños éramos los que estábamos en un lugar y que tal vez teníamos hambre y no nos daban comida, pero si alguien mandaba algo, se notaba esa solidaridad. Esa solidaridad, porque, o sea, yo ando esto, tú andas esto, o sea, hagámosla, comamos todos y así, o sea, algo bien bonito. Y algo que sí me marcó fue los niños, que más adelante lo voy a contar. Uh-huh. Entonces llegamos a México, llegamos al estado de Puebla. Sí, Puebla. Un estado muy bonito. Había gente que ahí a donde llegamos, bien me recuerdo que era una finca donde tenían ganado. Entonces, yo como me crié con ganado, o sea, pasteando y haciendo todo tipo de actividad agronómica, bueno, me sentí en hábitat, punto en casa, porque ya que había que hacer algo, yo les ayudaba y conocimientos que yo tenía, yo los compartía con ellos. Que tal vez que haga así, que pruebe así, entonces ya le funcionaba a ellos y sin darles mentiras hasta me ofrecieron trabajo. ¿Por qué no te quedas? Me dieron, ándale güero, ¿por qué no te quedas trabajando aquí con nosotros? Nosotros necesitamos a alguien. Entonces, pero yo traía mi objetivo claro, que era llegar a Estados Unidos. Salimos de Puebla y llegamos a Veracruz. Veracruz, sí, te puedo decir yo que hasta ese punto yo ya tenía 2 noches de no dormir. De no dormir, cuidando a mi hermana y a mi sobrina. Sí. Porque uno escucha las noticias, entonces yo estaba guardando guardia, valga la redundancia, por si yo veía un movimiento extraño. Claro. O sea, mi intención era ir a despertar a mi hermana, a mi prima, o al que pudiera, y salir corriendo para donde pudiera, tratar de salvar nuestra vida, el instinto de supervivencia. Entonces, bueno, pasamos eso, llegamos a un punto antes de llegar a Veracruz, llegué a, no era Puebla el estado, sino que
de Veracruz nos movieron para Puebla, haciendo la corrección ahí. Bueno, el caso fue que cuando llegamos a Puebla, un estado bastante frío para ese entonces cuando nosotros pasamos por ahí, frío y unas personas bien pedantes. Para mí, ahí fue donde yo entendí que venirse de ilegal es pagar para que lo traten como animal a uno. Sí. Porque la verdad que el trato no era como para una persona. Entonces sí, y me dio sentimiento ver a mi hermana llorar y decirme que en nuestro país jamás nos hubieran tratado así. Claro. Sí. Y entonces sí, ahí entra ese sentimiento de rencor, o sea, no de rencor, sino de tristeza en sí y enojo, de furia, de impotencia, de frustración, porque, o sea, es cierto, o sea, en El Salvador no nos hubieran tratado así, porque, o sea, yo vi que la familia de la casa, o sea, la comida para ellos, la mejor, y aunque se escuche feo, para la comida para los inmigrantes, las sobras. Claro. Así. Pasamos una noche en Veracruz, en Puebla, perdón, y ahí salimos para Monterrey. Salimos en un furgón. Íbamos en la parte de atrás, íbamos todo incómodos. El espacio tal vez era para unas 7 personas y en ese espacio íbamos más de 20, todos encogidos, unos se acomodaban en el espacio que podían. O sea, si las señoritas querían hacer sus necesidades, literalmente tenían que hacerlo en una cubeta. Nosotros los hombres, si queríamos orinar, lo hacíamos en un galón. Qué feo. Y la verdad yo ya no aguanté el sueño, me dormí y me despertó mi hermana cuando le dijo a un hombre, ya van 2 veces que me vas tocando la pierna. La próxima vez que lo hagas, no respondo. En ese momento me desperté y me levanté rápidamente y le dije, ¿qué pasó? Entonces me dijo, no te preocupes. No, ¿qué pasó? Le dije. Entonces, y ya ya la cambié del lugar donde estaba, ya la cambié para donde yo estaba y yo me fui. Entonces, bien me recuerdo que le dije al muchacho, a mí tocame, le dije yo, y te juro que te mando sin dientes para Estados Unidos. O sea, sí, literalmente. Sí. Entonces, me volví a dormir, no aguantaba el sueño, me dormí. Y exactamente yo que estoy dormido y que se rompe el galón de los orines. Cuando me despierto con la cabeza mojada. Y mojada, la camisa mojada. Llena de pis. Exacto, llena de orines. La verdad que ya no era tanto la claustrofobia de estar encerrado, sino era la desesperación de tener eso encima de mí y la desesperación por quererme bañar. Sí. Entonces, fue bastante horrible. Pasamos 25 horas en un furgón. Justo eso le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo habían pasado en ese carro? En ese furgón pasamos 25 horas. Y sin comer y sin nada, y con el olor. Sin parar con el olor, con la incomodidad. Sí. Sin comer, porque, o sea, la comida que nos dieron en sí no fue una comida digna de una persona, sino que era un sándwich, y si te gusta, bueno, y si no comas. Entonces, bueno, llegamos a Monterrey, llegamos a un hotel, un motel. No quiero antojar a nadie, pero se escuchaban unos gritos, pero macabro. Eso, no voy a entrar más en profundidad en el tema, ¿ok? No quiero entrar más en profundidad, solo ahí lo dejo a su imaginación. Entonces, pasamos ahí, si no más recuerdo, 3 días. Escuchando los gritos también. Eso parecía la escena del Conjuro, hija. Entonces, sí, literalmente a cada rato se escuchaban gritos y uno, o sea, la naturalidad del salvadoreño que es metido, o sea, ¿a quién estarán matando allá? Entonces, bueno, pasamos 3 días ahí. A medida iba pasando el tiempo, iban sacando a la gente, sacaban a uno, sacaban a otros, y bueno, nosotros fuimos los últimos. De último los dejaron a ustedes. Sí, pero ahí es donde lo que yo te quería contar de los niños. Había una niña con el papá, sí. Los dos eran guatemaltecos. Entonces, la niña tenía hambre y la niña lloraba por el hambre. O sea, y el papá, porque la comida que nos daban era racionada, o sea, no era la cantidad apropiada para una persona adulta. Sí. Entonces, creo que
creo que ni para un niño era adecuada, ya no digamos para un adulto. Para un adulto. Entonces sí que la única eran 2 veces al día nada más. Entonces la niña ya no aguantaba, ya tenía mucha hambre. Y ahí fue donde me dio bastante sentimentalismo, porque mi sobrina, unos meses antes que yo me viniera, y ella vino también, la hija de mi hermana. Sí. Y cuando ella vino tenía 2 años. 2 o 3 años, no recuerdo bien. Entonces, solo me puse a pensar que lo que pasó ella. Mi sobrina había pasado por eso. Sí. Entonces yo vi, en esa niña yo vi reflejada a mi sobrina. Y bueno, le soy sincero, con mi hermana nos turnamos para darle la mitad de la comida de nosotros a la niña. Sí. Para que la niña estuviera bien. Porque quieras o no, uno lo que piensa es que uno de adulto ya aguanta cierto punto, ¿verdad? Pero los niños no. No, los niños a veces no son como conscientes de por qué están en ese lugar y por qué están pasando eso. Y uno obviamente está con un raciocinio más grande porque uno es adulto, entonces ya sabe a lo que uno se enfrenta en ese camino. Y, ay no, es que solo de ver a la niña hasta me dan ganas de llorar. La niña le preguntaba al papá, no le preguntaba, le decía que se quería volver para la casa. Ay, cosita. La niña se quería regresar y le decía que no, que quería ir a jugar con sus primitas y con sus muñecas. Ay, no. Entonces el papá sí le decía, ya nos vamos a regresar, le decía, ya voy a darle con esta gente. Luego yo empecé a entablar conversación con él y él me contó de que también iba porque le habían matado a la esposa de él. O sea, la gente había matado a la mamá de la niña. De la niña. De la niña. Y la niña no sabía. Ay, qué dolor para la niña. Y para él también, porque, o sea, quieras o no, tener que vivir ese proceso tan difícil, ese duelo, que le mataran a su esposa y luego salir corriendo antes que lo mataran a él o a su hija. Exacto, eso fue lo que él hizo. Él alistó algunas pocas cosas que él tenía, o sea, lo que pudo lo agarró, lo que pudo la niña lo agarró. Él me dijo, yo venía de camino allá cuando estaban enterrando a mi esposa. Yo no pude ni siquiera estar en el entierro de ella. Qué fuerte, qué dolor. O sea, qué dolor para fuerte. Ambos. O sea, yo me quedé, te lo digo, en shock. Porque yo pensaba que a mí la vida me había tratado mal, pero viendo la criatura, o sea, fue más difícil. Sí. Entonces, poco a poco la niña se fue sintiendo más cómoda con nosotros, y bueno, entró en una gran confianza. Mi hermana jugaba con ella no se sentía tan sola, y eso ayudó. El problema fue cuando la sacaron a ella, que la llevaba ya con el papá, o sea, que lo llevaban para la frontera. Uh-huh. La niña lloraba por mi hermana. Ay. La niña lloraba y le decía que no se quería ir, que se fuera con ellos. Y lo peor que mi hermana, como anteriormente lo dije, ella también vio a mi sobrina ahí. Sí. Y mi hermana también quedó bastante afectada después de eso. Me lo imagino. O sea, yo creo que cualquier persona que pasa por ese episodio tan difícil de la vida lo marca y quedan como traumas, esas lagunas que uno trata de olvidarlo, pero llegan esporádicamente, ahí están en nuestra mente. Sí, entonces, bueno, pasó eso, nosotros nos quedamos, de ahí nos llevaron a nosotros, después nos movieron para una zona que se llama Miguel Alemán. Uh-huh. Miguel Alemán, ahí literalmente, ahí ves cara a cara el narco, cara a cara el movimiento de los cárteles. Entonces, y yo ya a ese punto del viaje, yo ya en mi mente yo ya tenía una mentalidad, llamémoslo suicida. Sí. Porque mi pensar era, si a mi hermana o a mi prima les quieren hacer algo, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Claro. O sea, mi mentalidad era que que yo prefería estar muerto antes de ver que le hicieran algo a ellas. Sí. Entonces, bueno, bien me recuerdo que íbamos en un bus y empezaron a bajar toda la gente. ¿Los narcos o la policía? Era gente del cártel vestida como policía. Qué fuerte. O sea, primero nos alcanzó la policía. Uh-huh. Esos sí eran policías porque se identificaron como policía. Bien me recuerdo que ellos no se metieron con nosotros, o sea, con mi hermana, con mi primo y conmigo no se metieron. No nos dijeron nada.
algunas personas que sí iban en el viaje, sí iban, se les quitaron su dinero. Les quitaron dinero. Sí. Pero nosotros, gracias a Dios, no.